Mi nombre es Nuria Sabé, soy médico adjunto de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Belviche y les presentaré el tema de abordaje práctico de las infecciones del tracto urinario recurrentes. Dentro del tema de abordaje práctico de la infección del tracto urinario recurrente, trataremos la definición, la epidemiología, su clasificación, la infección del tracto urinario recurrente en mujeres por su frecuencia y, posteriormente, tratar la infección urinaria recurrente en situaciones especiales como son pacientes con sondaje urinario o trasplante renal. Por último, enumerar los estudios urológicos más frecuentes que se indican en estos pacientes. Empezaremos por la definición y decir que las infecciones urinarias recurrentes se definen como 2 o más episodios de infección urinaria sintomática en un periodo de 6 meses, o bien 3 o más episodios de infección urinaria sintomática en los últimos 12 meses. Tener en cuenta que no se incluye en esta definición la presencia de bacteriuria sinclínica, o sea, los episodios de bacteriuria sintomática. A continuación expondremos la epidemiología de las infecciones urinarias recurrentes. Decir que las infecciones urinarias recurrentes son muy frecuentes en mujeres, principalmente en mujeres jóvenes, sanas, sin patología anatómica ni funcional de las vías urinarias. Sin embargo, es importante y hay que tener en cuenta que pacientes con patología urinaria subyacente también tienen con mayor frecuencia infecciones urinarias recurrentes, y estas alteraciones, tanto sean anatómicas como funcionales, deben ser identificadas y, si es posible, deben ser corregidas. Hay una serie de factores que obligan a realizar un estudio urológico en pacientes que se presentan con infecciones urinarias recurrentes. Entre ellos destacar los hombres, los pacientes que tienen clínica de obstrucción urinaria, o los pacientes que se presentan con hematuria, neumaturia, fecaluria, o los que tienen antecedentes de litiasis o bien infección por bacterias relacionadas con litiasis, como Proteus. También pacientes con patología de base, como diabéticos, pacientes inmunodeprimidos, o pacientes con enfermedades neurológicas, como pacientes con mielopatía, espina bífida, etc. También otros pacientes que tienen el antecedente de cirugía previa de la vía urinaria. Las infecciones urinarias recurrentes se han clasificado en reinfecciones y recidivas, y esta clasificación tiene utilidad de cara al manejo de estos pacientes. Las reinfecciones son infecciones urinarias nuevas, causadas por cepas diferentes. Suponen la mayoría de las infecciones urinarias recurrentes en mujeres, sin patología anatómica ni funcional subyacente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las enterobacterias patógenas pueden persistir en el recto y la recurrencia con frecuencia es debida al mismo microorganismo. Por este motivo, algunos autores definen recidiva si la infección ocurre en las primeras 2 semanas después de finalizar el tratamiento antibiótico y reinfección si la infección urinaria aparece después de 2 semanas, aunque el microorganismo causante sea el mismo. Por otro lado, las recidivas se presentan en las primeras 2 semanas tras la aparente curación y se deben a la persistencia de la cepa original en el foco de infección. Son causadas por patología urológica subyacente o bien tratamientos antibióticos inadecuados o cortos, como en caso de la presencia de abscesos renales no diagnosticados. Las recidivas, como hemos antes señalado, obligan a realizar un estudio urológico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos pacientes presentan recidivas después de un tratamiento antibiótico adecuado y un estudio urológico aparentemente normal. En estos casos se aconseja un tratamiento antibiótico más prolongado, que puede ser de unas 4 a 6 semanas. Por su frecuencia, en un apartado aparte, expondremos la infección urinaria recurrente en mujeres, señalando los factores de riesgo y la posibilidad de realizar medidas de prevención. Tener en cuenta que las infecciones urinarias son muy frecuentes, principalmente en mujeres jóvenes sexualmente activas. Se estima que 1/3 de mujeres tendrá una infección urinaria a lo largo de su vida, y de estas, hasta un 30% pueden presentar
más de un episodio. En un estudio de mujeres que habían presentado un primer episodio de infección urinaria, un 27% presentaron un segundo episodio en un periodo de 6 meses y aproximadamente un 3% 2 episodios en el mismo periodo de tiempo. En general, es importante señalar que las infecciones urinarias recurrentes en este grupo de pacientes no implica patología urológica subyacente y no se requieren más estudios. Hay una serie de factores que se han definido como factores de riesgo para tener infecciones urinarias recurrentes en mujeres. No se ha podido establecer ningún factor de virulencia dependiente de las bacterias que cause o favorezca la recurrencia. Hay factores de virulencia que se han relacionado con una mayor capacidad para causar infección, pero insistir en que ninguno de ellos se ha relacionado con las recurrencias. Las infecciones urinarias recurrentes en mujeres tienen una cierta predisposición familiar, y esto se ha relacionado con diferentes factores genéticos. Por ejemplo, el fenotipo P1 se ha asociado a pielonefritis recurrente, y algunos polimorfismos como el receptor TLR4 se ha establecido que podría tener un papel protector. Señalar que las células uroepiteliales de las pacientes no secretoras para el grupo AB0 tienen una mayor susceptibilidad para la adherencia de uropatógenos, y también señalar que alteraciones en el CXCR, que es el receptor de la interleuquina 4, suponen una mayor predisposición a infecciones urinarias recurrentes. La interleuquina 4 es una citoquina que promueve la migración de los neutrófilos en el uroepitelio infectado. Dentro de los factores anatómicos, señalar que es evidente que las mujeres tienen una uretra más corta que en el varón y además en relación con la vagina. Esto favorece un mayor riesgo de infecciones urinarias. Sin embargo, dentro de las mujeres, la única alteración anatómica que se pudo establecer en un estudio de casos y controles fue una distancia más corta entre ano y uretra, puesto que en estos casos estas mujeres tenían más recurrencias. Lo más importante como factor de riesgo en mujeres jóvenes para tener infecciones urinarias recurrentes fue el número de relaciones sexuales. El uso de espermicidas como método contraceptivo, especialmente combinado con diafragmas, también aumenta el riesgo de recurrencias. No se ha podido establecer una relación clara entre el hecho de una micción poscoito, micciones frecuentes o usar o no ropa ajustada con las recurrencias. En el grupo de pacientes posmenopáusicas, el déficit de estrógenos se ha relacionado con infecciones urinarias recurrentes. Estos provocan descenso vaginal de glucógeno, secundariamente de lactobacillus, secundariamente un aumento del pH vaginal y por tanto de la colonización por enterobacterias, favoreciendo las infecciones urinarias recurrentes. En estas pacientes hay que tener en cuenta que son pacientes de mayor edad y que pueden existir factores anatómicos o bien funcionales que afecten al vaciado de la vejiga, como residuo postmiccional, cistocele, incontinencia urinaria, que pueden favorecer estas infecciones recurrentes. Aquí en esta tabla se exponen los factores más frecuentes relacionados con las infecciones urinarias recurrentes en mujeres según la edad. Señalar que en mujeres jóvenes la actividad sexual, el uso de espermicidas y los factores genéticos son los que se manifiestan como más importantes. Sin embargo, en mujeres de mayor edad, el hecho de tener déficit de estrógenos y patología urinaria como incontinencia, cistocele o ser pacientes con patología de base como diabéticas o haber tenido cirugía ginecológica previa son los factores que favorecen más las infecciones en este grupo de pacientes. Señalaremos a continuación las medidas de prevención para evitar las infecciones urinarias recurrentes en mujeres. En primer lugar, hablaremos de las medidas conductuales, como por ejemplo evitar espermicidas como método contraceptivo, especialmente combinado con diafragmas. No se ha podido establecer una relación como hemos señalado anteriormente, con la micción poscoital, hábitos higiénicos, aumentar la ingesta de líquidos, etc., pero por su facilidad de ejecución en general se recomiendan.
Un segundo importante para evitar las recurrencias es el hecho de prescribir una profilaxis antibiótica. Esta profilaxis se puede establecer en varias modalidades, como una profilaxis antibiótica de forma continua, poscoital, o bien indicar autotratamientos. La profilaxis antibiótica continua consiste en administrar dosis bajas de antibióticos por un periodo de aproximadamente unos 6 meses. Se ha de considerar su indicación en pacientes que tengan 3 o más infecciones urinarias por año. Es una medida muy efectiva para evitar las infecciones urinarias recurrentes, que algunos autores cifran hasta una reducción de estos episodios en un 80-90%. También señalar que algunos autores recomiendan mantenerla 1 o 2 años si recaen después de un periodo de profilaxis inicial de 6 meses. La profilaxis antibiótica poscoital está indicada en pacientes en que las infecciones urinarias tienen relación con la actividad sexual. Supone un menor consumo de antibióticos que la profilaxis continua, con una eficacia similar. En pacientes con infecciones urinarias menos frecuentes y un buen nivel intelectual, se puede proponer autotratamientos. En este caso la paciente tiene clínica, pero es una clínica corta, los síntomas duran poco al tratarlos precozmente y el consumo de antibióticos es bajo. Los antibióticos que se han utilizado con mayor frecuencia como profilaxis de las recurrencias son la nitrofurantoína, el cotrimoxazol, la fosfomicina, con la peculiaridad que se puede administrar cada 7 o 10 días, y algunas cefalosporinas, principalmente en mujeres contraindicación para los fármacos anteriores como embarazadas. En general, hay que considerar, siempre que se prescriben antibióticos como tratamientos prolongados y como profilaxis, que siempre se pueden seleccionar cepas resistentes. Por este motivo, en general, no se suelen recomendar ni cefalosporinas ni quinolonas, excepto en situaciones clínicas específicas, por su mayor capacidad de seleccionar cepas resistentes. Algunos autores también han considerado el uso de cotrimoxazol poco útil en la profilaxis, debido al elevado porcentaje de Escherichia coli resistente a este antimicrobiano en la población general. La nitrofurantoína está contraindicada en insuficiencia renal. Además, tiene riesgo de neuropatía y toxicidad hepática y pulmonar, y son consideraciones que hay que tener también en cuenta al prescribir este fármaco como profilaxis. Otras medidas preventivas para evitar las infecciones urinarias recurrentes son el uso de estrógenos tópicos en mujeres posmenopáusicas. Este tratamiento ha demostrado ser eficaz en evitar infecciones recurrentes. Sin embargo, la administración sistémica no ha demostrado ser útil para este efecto. En estudios de laboratorio, los arándanos disminuyen la adherencia de patógenos a las células uroteriales. Sin embargo, en publicaciones en pacientes, debido a que las dosis, preparados, poblaciones estudiadas son muy diferentes, los resultados también son contradictorios y no permiten hacer unas recomendaciones claras sobre su uso en la prevención de recurrencias. En un metaanálisis en que incluía 24 estudios con diferentes poblaciones, no se pudo demostrar una disminución de la incidencia de infecciones urinarias sintomáticas en ninguno de los grupos. Señalar que han aparecido unas vacunas con combinaciones de uropatógenos inactivados que se administran de forma intravaginal. Estas vacunas han demostrado ser efectivas, pero el efecto protector es muy transitorio. Existen otros preparados con serotipos de coli que se administran de forma oral y que han demostrado su utilidad para prevenir las recurrencias de infecciones urinarias. Sin embargo, no se dispone en todos los países y no están bien establecidas las pautas de administración. Otros tratamientos como probióticos, instalación vesical de cepas avirulentas o bien de ácido hialurónico no han demostrado claramente su eficacia y por tanto no se pueden hacer recomendaciones al respecto. Como resumen, exponer que en pacientes mujeres con infecciones urinarias recurrentes se establecerá una u otro tipo de actitud en función del número de infecciones. Si estas son muy frecuentes,
y son mujeres jóvenes, se evaluará si tienen relación o no con la actividad sexual para indicar o recomendar una profilaxis antibiótica continua o bien una profilaxis poscoital. Si son poco frecuentes, se recomienda simplemente el tratar las infecciones sintomáticas. Y en mujeres posmenopáusicas, tratar infecciones sintomáticas si son poco frecuentes, pero si son más frecuentes, valorar una profilaxis antibiótica o bien la administración de estrógenos tópicos. A continuación, considerar dos grupos de pacientes que tienen con mayor frecuencia infección urinaria y que además estas son recurrentes, como son los pacientes portadores de sonda urinaria o los pacientes receptores de trasplante renal. Es evidente que el uso o el hecho de llevar una sonda urinaria es un factor de riesgo para tener infecciones urinarias. Por tanto, la medida más útil para evitar las infecciones urinarias recurrentes en estos pacientes es retirar la sonda urinaria cuanto antes sea posible. En casos en que esto no sea posible o pacientes que necesitan cateterización urinaria prolongada, hay que señalar que la administración profiláctica de antibióticos no ha demostrado prevenir la aparición de infecciones clínicas. Además, su uso se ha relacionado con la aparición o la selección de organismos resistentes y también de aumentar el riesgo de colitis por Clostridium difficile, especialmente en pacientes de edad avanzada. Otro punto importante es valorar la necesidad de administrar profilaxis antibiótica en el caso de necesidad de recambio de esta sonda. No hay estudios que evalúen esta indicación, sin embargo, algunos autores recomiendan su uso, o sea, administrar antibióticos profilácticos en el momento en que se necesita recambio de la sonda en pacientes con riesgo de endocarditis o bien pacientes inmunodeprimidos como neutropénicos, trasplantados, diabéticos o cirróticos. Otro grupo de pacientes en que las infecciones urinarias son frecuentes y recurrentes es el grupo de pacientes receptores de trasplante renal. Son pacientes inmunodeprimidos y que además tienen alteraciones anatómicas por el hecho de ser portadores del trasplante. Estas infecciones son especialmente frecuentes en los primeros meses post-trasplante y se han establecido una serie de factores de riesgo para las recurrencias, como el hecho de ser mujeres, diabéticos, padecer enfermedad por citomegalovirus, tener reflujo vesicoureteral o tener infecciones por microorganismos multiresistentes que también favorecen la recurrencia. En estos pacientes es necesario realizar un estudio urológico. Y en este grupo de pacientes tampoco se ha podido establecer que sea útil el hecho de mantener una profilaxis antibiótica prolongada. Por último, enumerar las exploraciones tanto anatómicas o de imagen como funcionales de la vía urinaria que se pueden indicar en pacientes con infección urinaria recurrente que se sospeche una patología subyacente. Señalar que estas exploraciones están indicadas si existe sospecha de alteraciones urinarias y que en general no están indicadas en mujeres jóvenes sin patología de base que se presentan con infecciones recurrentes, pues que ya, como hemos dicho antes, no suelen tener patología subyacente. La primera exploración, puesto que es inocua, no tiene efectos secundarios y además por coste, y que permite una buena valoración de la vía urinaria, es la ecografía. Puede valorar la presencia de litiasis, patología prostática o bien la presencia de residuo posmiccional. Otra exploración también indicada en estos casos es la TAC, que es más sensible que la ECO en el diagnóstico, por ejemplo, de abscesos renales, y señalar que el UroTAC ha desplazado a la pielografía endovenosa para valorar litiasis urinarias, que tanto pueden ser radiopacas como radiotransparentes. El CUMS es la exploración morfológica principal del tramo urinario inferior y nos permite además valorar mucho mejor el residuo posmiccional. La cistoscopia es una técnica invasiva, está especialmente indicada si se presenta hematuria fuera evidentemente del periodo de la infección y permite diagnosticar tanto litiasis vesicales como tumores de vejiga, otra patología endovesical. Por último, el estudio
urodinámico, que consiste en estudiar mediante unas sondas especiales la fase de llenado vesical y la fase de vaciado o micción. Este estudio está indicado en pacientes que tienen alteraciones del llenado vesical, que se manifiesta como incontinencia, o del vaciado, que se manifestará como retenciones urinarias, sin otras causas que lo expliquen o lo justifiquen. Como conclusiones o cosas a señalar sobre el abordaje práctico de la infección del tracto urinario recurrente, decir que las infecciones urinarias recurrentes son frecuentes en mujeres jóvenes, sexualmente activas, sin patología urinaria subyacente, y en general no es preciso realizar en estas pacientes otros estudios. Las infecciones urinarias recurrentes en hombres, pacientes con recidivas o pacientes con antecedentes o clínica que sugieran patología urinaria, tanto sea anatómica como funcional, obligan a realizar un estudio urológico. Los factores de riesgo para infecciones urinarias recurrentes en mujeres son el número de relaciones sexuales, el uso de espermicidas y factores genéticos, y el déficit de estrógenos en pacientes posmenopáusicas. Las medidas preventivas para intentar evitar las infecciones urinarias recurrentes en mujeres consisten en evitar espermicidas y una profilaxis antibiótica si son episodios de infección urinaria muy frecuentes, que puede ser en forma de profilaxis continua, poscoital o bien autotratamientos, y en caso de mujeres posmenopáusicas, estrógenos tópicos. Señalar que los estudios publicados no permiten hacer recomendaciones claras sobre el uso de arándanos, vacunas, probióticos u otros tratamientos para la prevención de las infecciones urinarias recurrentes. En el grupo de pacientes sondados no se ha demostrado que indicar o realizar una profilaxis antibiótica sea eficaz para evitar las recurrencias. Y al contrario, puede favorecer la selección de microorganismos resistentes. En receptores de trasplante renal, el hecho de tener infecciones recurrentes obliga a realizar un estudio urológico, y tampoco se ha podido demostrar que la profilaxis antibiótica sea eficaz en este grupo de pacientes.